Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan desde España y buenos días a quienes nos acompañan desde Argentina, Perú, Costa Rica y pues por supuesto México. El día de hoy, bueno, perdón, yo soy Debra Aldama. Es un gusto para mí darles la bienvenida a su IMA World Meeting Point del 2025, que con mucho gusto hemos diseñado para ustedes, ¿no? Con la finalidad de invitar a nuestros egresados, a nuestros participantes y amigos que pertenecen a esta alianza, al International Middle Management Alliance. Me da mucho gusto, como les decía, darles la bienvenida a este espacio que este año hemos generado, como ya tenemos algunos varios años haciéndolo, con la finalidad de generar reflexión, aprendizaje, diálogo y sobre todo buscando abarcar estos retos actuales que nos competen en la parte del liderazgo, ¿no? Hoy abordaremos un tema que está pues transformando la manera en que trabajamos y cómo nos relacionamos dentro de las organizaciones, ¿no? Que es la colaboración en equipos multigeneracionales. Vivimos un momento único en la historia del trabajo. Por primera vez hay cuatro o creo que hasta cinco generaciones que pueden vivir en un mismo entorno laboral, cada una con sus valores, con sus estilos de comunicación, con sus ritmos y formas de ver el mundo. Entonces, esto puede presentar un desafío interesante, pero también lo podemos ver como una gran oportunidad. Cuando las empresas logran estas diferencias, integrar estas diferencias y convertirlas en complementariedades, pues se potencia la innovación, la productividad y sobre todo el sentido de pertenencia, que es algo que se busca mucho en las empresas, sobre todo con estas nuevas generaciones. Y pues bueno, a través de este encuentro queremos explorar cómo las organizaciones, los líderes y los individuos pueden fortalecer la colaboración entre generaciones adoptando estrategias que impulsen equipos más cohesionados y comprometidos. Y como siempre en la IMA, pues queremos ir más allá de las ideas y centrarnos en cómo gestionar la diversidad generacional y lo haremos en esta ocasión desde tres perspectivas fundamentales. Vamos a analizar este tema, pero desde tres enfoques. Uno va a ser el enfoque de organizacional para crear cómo crear culturas inclusivas. Igualmente va a ser el segundo enfoque desde el área directiva para saber cómo liderar con esta empatía y con visión. Y la humana, porque al final pues sabemos que el centro de todo el liderazgo pues son las personas. Entonces, los invito a aprovechar este espacio para aprender y reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a construir entornos laborales más colaborativos, más humanos, más integradores. Y pues antes de cederle el micrófono a la persona que continuará después de esta breve introducción, me gustaría darles unas pequeñas recomendaciones para que podamos hacer y aprovechar al máximo esta experiencia. Primeramente, les quisiera pedir que pudieran renombrar de donde se encuentra su nombre, que puedan además agregar las dos primeras letras del país en el que nos están acompañando, ¿no? Así como pueden ver, yo aquí tengo MX, Debra Aldama, porque estoy desde México. Pero así igual, quienes nos acompañan de Argentina, pues poner AR y su nombre y apellido, España, Perú, México, Costa Rica o donde el país que nos estén acompañando. El día de hoy pues tenemos asistencia de diversos países. Eso es por una parte. Y por otra parte, les quiero pedir, ay, no, permítanme, que mantengan, en la medida de lo posible, que mantengan la cámara activa. Es muy gratificante para los ponentes, poder verles la cara, poder ver cómo estamos interactuando, cómo están sus expresiones. Entonces, les voy a pedir de favor esa parte, ¿no? Que puedan encender su cámara y también, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados para evitar este tipo de interrupciones. También vamos a poder interactuar de alguna manera, vamos a tener unos espacios para preguntas y respuestas, pero en la medida como estamos esperando un aforo y estamos ya teniendo un aforo grande, pues lo vamos a hacer a través del chat para que sea más dinámico, tenemos poco tiempo y para poder dar
respuesta o leer todos sus comentarios, pues les vamos a pedir que lo hagamos a través del chat. Cuando quieran ustedes emitir su opinión, cuando quieran hacer una pregunta, pues a anotarla allí en el chat. Vamos a tener un moderador y vamos a tener a un profesor, el profesor Carlos Cervera de ICAMI, que él también va a ir dando respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes y aquellas preguntas que se consideren también o que y se vayan haciendo repetitivas, pues las vamos a pasar también a los profesores para que ellos les vayan dando esa respuesta. Muy bien. Este es el plan de trabajo del día de hoy. Estamos en este espacio de la bienvenida, de los objetivos de este punto de encuentro. Vamos a tener después la participación de nuestro moderador, que en este caso es el profesor Daniel Tapia de ICAMI, México, seguido de 30 minutos con la participación del profesor Manuel Ortiz, que nos acompaña. Él es del Instituto CAME de Perú. Él va a tocar este tema con el enfoque de la empresa. Posteriormente nos acompañará María Eugenia Rodríguez con el enfoque directivo. Ella nos acompaña también desde Argentina. Y por último, la participación de la tercera panelista con el enfoque persona por la profesora Gabriela León Bianchi, que también es invitada del Instituto Madero de Argentina. Finalmente tendremos un espacio para conclusiones y al final, pues como siempre, el llenado de una pequeña evaluación. Y bueno, me permito presentar al profesor que nos estará acompañando como moderador. Él es Daniel Tapia Sánchez, él está en ICAMI México. Daniel es profesor de ICAMI, conferencista y líder con un enfoque humanista. Actualmente es director general del Banco de Alimentos Culiacán, impulsando iniciativas de impacto social y autosustentabilidad en ONG. Es asesor en comunicación y responsabilidad social y columnista del periódico Noroeste, donde comparte su visión sobre liderazgo y temas sociales. Es licenciado en Derecho Corporativo por la Universidad Autónoma de Sinaloa y egresado de ICANI. Combina perspectivas jurídicas, directivas y sociales en sus enseñanzas. Su trabajo se caracteriza por la sensibilidad social, el compromiso con la formación humana y la capacidad de inspirar líderes intermedios a generar cambios positivos. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Adelante. Gracias Debra por tan calurosa bienvenida. Gracias a todos por estar conectados. Creo que va a ser una mañana o un día muy interesante con toda la información que vamos a ver. Tenemos a tres panelistas muy capaces, traen una información muy interesante. Vamos a empezar el día con una charla de Manuel Ortiz. Él nos va a hablar un poco acerca de estos entornos muy famosos, Buca y Bani, todo lo complejo de una organización, como ciertas herramientas que nos va a dar Manuel para enfrentar estos diferentes entornos de la organización, sobre todo hoy en día con esta complejidad tan grande que estamos todos en las organizaciones. María Eugenia, por su parte, por ejemplo, trae un tema muy interesante, que es el tema de la inteligencia artificial. Personalmente soy muy fanático de la inteligencia artificial. Uso dos, ya platicaremos un poquito más a detalle, pero definitivamente hoy en día, quienes no estamos usando la inteligencia artificial, inclusive para enfrentar esos complejos entornos, es una herramienta que tenemos al alcance. Ya vamos tarde si no estamos usando la inteligencia. Y la presentación de María Eugenia viene a embonar perfectamente a cómo podemos sacar adelante todas estas complejidades en los entornos, ¿no? Y cerramos con Gabriela León. Ella nos habla un poco acerca del nuevo entorno del mando intermedio y toda la importancia que tiene para la organización. Lo decía Debra ahorita, el tema del capital humano, de cómo enfrentar estos retos desde el factor humano. Yo tengo un lema, como soy profesor de capital humano, no hay capital sin humano. No hay capital sin humano. Por más que querramos, por más que haya tecnología, por más que haya automatización, si ya no hay un humano,
bien atendido, si no hay un humano escuchado, si no hay un humano valorado, pues definitivamente no podemos sacar adelante la empresa, no podemos generar este capital famoso, ¿no? Así que, dicho eso, vamos a empezar con nuestro primer ponente. Manuel, es toda tuya la palabra, mucha suerte. Tenemos actualmente conectados 300 personas. Quien tenga por ahí alguna preguntita puede poner en el chat y al final de las presentaciones pues vamos a tratar de responder la mayoría. Mucha suerte, Manuel. Bueno, si me permiten, antes de la intervención de Manuel, me gustaría pues presentarlo como también, como se merece. Él es Manuel Ortiz Sánchez, él nos acompaña, como les decía hace un momento, desde Perú. Manuel es un profesional peruano con amplia experiencia en recursos humanos, es licenciado en recursos humanos por la Universidad San Martín de Porres, con especializaciones en gestión y dirección de personas por ESAN y CAME. Universidad de Piura, y máster en Administración Estratégica de Negocios por Centro. Ha sido directivo en diversas corporaciones, auditor certificado en sistemas integrados de gestión y experto en liderazgo y negociación. También ha sido catedrático en temas de recursos humanos y responsabilidad social. Actualmente, corporativo de gestión y desarrollo humano en Topitop y profesor de gestión de capital humano en el Instituto CAME de Perú. Ahora sí, adelante, Manuel, bienvenido, todos tuyos. Muchas gracias, Debra, y gracias también, Daniel. Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a todos los participantes, tanto de Europa como de América. Efectivamente, el tema que me toca desarrollar es el tema relacionado con la organización, y concretamente como una organización como ecosistema, y todo dentro de una mirada humanista ante entornos cambiantes. Y también ante entornos colaborativos, esto como estrategia de competitividad. Ok, como se dijo hace un momento, vivimos en un mundo cambiante. A lo largo de la historia, los cambios han sido por espacios mucho más prolongados de tiempo, incluso cientos de años. Cada hito histórico pues se daba digamos, con un espacio de tiempo tan grande que se asumía como un mundo tranquilo, un mundo en calma, un mundo en paz. Pero en los últimos años, y no pocos años, esto ha cambiado. En los últimos tiempos los cambios se han dado de manera tan vertiginosa que se han acuñado los términos VUCA y BANI un poco para reflejar cómo estos cambios vienen influyendo en la toma de decisiones. VUCA, rápidamente vemos que asocian a entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En los últimos tiempos, esta definición, que aún está vigente, se ha actualizado concretamente después de la pandemia con entornos BANI, caracterizados por la fragilidad, ansiedad, entornos no lineales e incomprensibles. O sea, tras que había digamos, un análisis de entornos VUCA, volátiles, inciertos, pues hoy estamos viviendo entornos ya no solamente inciertos, volátiles, complejos, sino además frágiles y ansiosos. Y es en estos entornos donde las habilidades blandas cobran un rol fundamental. Y lo vamos a ver más adelante. Todo lo que tiene que ver con la persona humana es quienes al final van a mantener competitivas a las organizaciones. Y aquí les comparto una reflexión. En estos contextos, la organización no puede comportarse como una máquina. ¿Y a qué me refiero con máquina? Y es que gran parte de los esquemas que en su momento se acuñaron durante la Revolución Industrial, sistemas de gestión, sistemas organizativos, teorías, ¿no? Administrativas, pues estuvieron vigentes durante muchos años. Incluso aún hoy, esos postulados, si bien no están tallados en piedra, pero algunas empresas los siguen utilizando y esto ya como que podría estar generando de repente algunas dificultades para las empresas que les cuesta adaptarse. Entonces, ya no como una máquina, sino como un ecosistema vivo capaz de adaptarse, aprender y regenerarse. Acá voy a hacer una pregunta rápida que le pido por favor que lo respondan en el chat. Bajo esta lógica de entornos cambiantes, si tuviéramos que calificar la respuesta de su organización ante el entorno Buca y Bani, podríamos decir que es una empresa que reacciona, o sea, una empresa reactiva, una empresa que se adapta o una empresa que se anticipa. Les pido por favor que respondamos rápidamente en el chat
cómo sentimos que nuestras organizaciones están reaccionando frente a entornos VUCA y BANI. Bueno, algunos mencionan que se adapta, otros que reacciona, por ahí adaptación, reacción, o sea, empresas reactivas, eh, adaptativas, en fin. O sea, hay, digamos, diferentes tipos de concepciones respecto a lo que se viene viviendo en cuanto a la volatilidad y a la complejidad de los entornos que hoy por hoy se viven, adaptación, etcétera. Entonces podemos notar que las empresas reaccionan de manera distinta y no es que esté mal, porque cada empresa reacciona en función a su realidad, en función a su entorno, en función a su ecosistema, que es justamente lo que queremos mencionar. Y para, digamos, hablar un poco del contexto actual, la geopolítica viene generando también incertidumbre, viene poniendo su ingrediente de incertidumbre en toda esta suerte de cosas. Hay líderes que hoy por hoy están tratando de mantener una postura de hegemonía a nivel internacional, hay guerras y todas estas cosas, a pesar de que las sentimos lejanas, pero en realidad no están lejanas porque cada externalidad, cada circunstancia que acontece en el mundo decididamente afecta el entorno político, económico, social, tecnológico, ergo afecta a nuestras organizaciones, ergo nos afecta a nosotros. Ahora, ¿cuáles son los retos de las empresas de hoy ante estos entornos? El modelo organizativo jerárquico acuñado durante la Revolución Industrial estuvo concebido para un entorno mucho más estable, que es lo que vimos hace un momento, entornos, digamos, de cambios largos. Pero el contexto de hoy es dramáticamente distinto, es diferente y cambiante. Ya no solamente en centenares de años, sino ya hablamos de años, hablamos de meses, hablamos de semanas y por último, hablamos de días. Los cambios se dan de manera tan vertiginosa que tenemos que ver si nos adaptamos, si somos empresas flexibles, en fin, tenemos que ir ya pensando en nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, para ser competitivos en esos entornos y a la vez sostenibles, y para superar los desafíos de la nueva realidad, tenemos que explorar los límites de nuestras organizaciones. Y aquí, una reflexión. Las estructuras rígidas y jerárquicas frenan la velocidad de respuesta. Vamos viendo. Ante este escenario de entornos cambiantes, de entornos rígidos, de variables no controlables, tenemos que establecer un plan, porque las organizaciones tienen que seguir manteniéndose, tienen que seguir avanzando, tienen que seguir siendo competitivas. Entonces, ese plan tiene que analizar primero lo central, cómo estamos internamente en nuestra organización. Nos adaptamos, estamos a la expectativa de la competitividad del entorno, hacemos lo necesario para que nuestras empresas se revitalicen cada cierto tiempo y ante eso tenemos que también tener presente que tenemos que lidiar con un entorno. Y el entorno que de alguna forma lo hemos explicado y que sabemos que es un entorno complejo. En esa línea, hoy la colaboración ya no es un valor blando. Es decir, la colaboración entre las personas, integrantes de una organización, entre los líderes, los mandos medios y los colaboradores en general, ya no es una habilidad blanda. Ahora es una ventaja estratégica que hay que desarrollar para innovar, adaptarse y retener el talento, sobre todo el talento, que es el grupo, quienes en definitiva van a ayudarnos a sostener esa competitividad necesaria en estos tiempos. Ahora, entrando un poco en materia, definamos lo que es un ecosistema, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua, es una comunidad de seres vivos cuyos procesos e interacción se desarrollan en función a factores físicos de un mismo ambiente, es decir, seres vivos que interactúan con su entorno. Para mayor detalle, es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos, hablemos de bióticos, los seres vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico, seres abióticos, generándose un equilibrio vital. Entonces, esa interacción permite que haya digamos, convivencia y que se haga uso o se arribe a un equilibrio que permita que un entorno biológico, un entorno natural, se sostenga, se mantenga y se regenere en el tiempo. Un ejemplo, la selva amazónica, que, digamos, está concebida o está estructurada
por los diferentes elementos que componen digamos, biodiversidad. Tenemos árboles, tenemos seres vivos, tenemos nutrientes, tenemos regeneración, tenemos energía, y todo eso permite esa interacción entre los seres vivos con su entorno, permite un equilibrio que hace que ese ecosistema natural biológico se mantenga, se regenere y permita que seres puedan interactuar entre sí. Ahora, si queremos trasladar ese concepto a la organización, tenemos una definición. Un ecosistema empresarial es una red dinámica de organizaciones, empresas, instituciones, stakeholders, que interactúan entre sí y coevolucionan, generando un valor compartido que los lleve hacia la competitividad y donde, nuevamente, la persona humana es digamos, el centro de la atención de esos entornos cambiantes, esos entornos competitivos. Ahora, lo que proponemos a estas alturas no es necesariamente copiar lo que pueda pasar en un ecosistema, porque el ecosistema natural biológico tiene sus imperfecciones, ¿no? Nos gustaría que haya un equilibrio, que todo sea, digamos, dicha y prosperidad, pero a ver, hay cuestiones también complejas, hay, digamos, circunstancias no ideales que hacen que el ecosistema tenga sus dificultades donde prosperen los más fuertes, ¿no? Similar cosa puede pasar en una organización. La organización tiene un entorno con el cual tiene que lidiar. Y eso nos lleva a una reflexión, a otra reflexión. Hoy se entiende que el éxito empresarial depende menos del desempeño individual y más de la capacidad de integrarse, colaborar y evolucionar junto al entorno. Y esto solamente lo pueden hacer las personas. A diferencia de un ecosistema natural, biológico, la organización tiene personas pensantes, personas que pueden reflexionar, que pueden medir resultados, que pueden revitalizar su organización, a diferencia de un entorno natural que coexiste en función a el equilibrio que se da en esos entornos. Ahora, la organización como ecosistema. Una organización viva digamos, compuesta por personas que aprenden, según Pérez López, ¿no? Estas personas que aprenden pueden servir mejor, primero, entre sí, en un entorno colaborativo y obviamente aportar mejores propuestas a sus organizaciones. Pero lo más importante es que esta interacción haga crecer a quienes integran esas organizaciones. Ahora, podemos también asociar un ecosistema a las partes interesadas, es decir, a los stakeholders, donde el centro de la atención es la empresa. Una empresa puede caminar, puede mantenerse con enfoques competitivos, pero no le sirve de mucho si solamente ese enfoque competitivo está desarrollado al interior de su organización, porque esa empresa interactúa, de hecho, con entornos, ¿no? Con partes interesadas. Entonces, lo ideal sería que haya un equilibrio entre los resultados de la organización, entre la competitividad, entre la eficiencia operativa de esa organización, donde salgan beneficiados los empleados, los gerentes, los propietarios como stakeholders internos y obviamente también las otras partes interesadas externas que son proveedores, sociedad, gobierno, acreedores. Ese equilibrio podemos también asociarlo a todas las interacciones que se dan en un ecosistema natural. Podemos ver aquí y rápidamente diferencias entre organizaciones concebidas bajo enfoques tradicionales, organizaciones como máquinas, jerarquías, instrucciones, normas, burocracia, políticas, normas, procedimientos, que no es que esté mal. Hoy por hoy las organizaciones vistas como ecosistemas priorizan mucho las metodologías ágiles, digamos la inteligencia artificial, los roles asignados, digamos, la iniciativa, los grupos de trabajo, la colaboración mutua, y todo eso hace que las organizaciones vistas como ecosistemas puedan generar competitividad en sus entornos. Una organización como ecosistema va a caminar de manera exitosa definitivamente si está dirigida por un buen líder. Si bien es un tema que va a tocar María Eugenia a continuación, es importante que el líder tenga un rol clave en este proceso. El líder es el que actúa como nodo de energía y da coherencia y sentido a todo el conjunto de la organización. Es quien articula, ¿no? Las estrategias de la organización,
quien está al tanto de lo que pasa en el entorno, en su ecosistema, para hacer los cambios y los golpes de timón necesarios para que su equipo humano pueda generar más competitividad. Hoy se entiende al líder en un ecosistema que no es el que manda, sino es un conector que en orquesta da sentido a su organización. Para que esto funcione, hay tres circunstancias que deben confluir, ¿no? Relaciones humanas, el clima del ecosistema y un liderazgo, que es lo que acabamos de comentar. Entonces, cuando hay equilibrio entre las relaciones humanas, un buen clima en el ecosistema y un líder que sea capaz de llevar a su organización hacia el éxito, obviamente soportado en la persona humana, esa organización seguramente le va a ir bastante bien y va a ser competitiva en su entorno, en ese entorno, vamos a llamarle hostil, agresivo que vivimos, y que las organizaciones tienen que estar preparadas, pero a través de su gente, a través de sus colaboradores. Y en línea con lo dicho, ¿no? Las personas somos los únicos seres capaces de cuestionar, analizar y transformar los resultados para evolucionar conscientemente. El verdadero cambio organizacional es el que se da con un propósito compartido, con un compromiso real de la dirección y sobre todo con los aportes de todos apuntando u orientando sus esfuerzos en una misma dirección. Ahora, el ciclo para el tránsito hacia una organización como ecosistema tiene unos pasos lógicos, ¿no? Bajo un esquema estructurado. Primero, hacer un autodiagnóstico y ojo, eh, no se trata de aplicar a pie juntillas o exactamente todo lo que acontece en un ecosistema biológico natural, sino tomarlo como referencia para adoptar o para adaptar nuestras organizaciones y hacer los cambios necesarios como para que esa circunstancia genere un equilibrio positivo, genere un ecosistema competitivo. Entonces, después del autodiagnóstico, tenemos que hacer una planificación, llevar a cabo la acción de toda esta planificación, evaluar cómo nos va yendo, implementar y finalmente medir los resultados. El tránsito hacia una organización colaborativa implica aprendizaje moral. Cada persona aprenda a decidir buscando el bien del otro. Esto va a ayudar al equilibrio de la organización hacia la competitividad. Acá vamos a hacer un rápido ejercicio para hablar un poco de cómo podemos concebir a nuestras organizaciones bajo ese entorno que hemos comentado, entornos cambiantes, volátiles, complejos. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú y concretamente en Topitop, somos una empresa que exporta prendas de vestir al gran mercado internacional. Exportamos a marcas tipo Hugo Boss, Lacoste, por decir algunas conocidas, y otras marcas internacionalmente muy competitivas. Entonces, competimos no con las empresas locales, sino competimos con regiones, competimos con el mundo. Entonces, para poder ser proveedores, para ser elegibles para esas grandes marcas internacionales, tenemos que estar a tono con los tiempos. Y nosotros podemos definir a la organización en una sola palabra como una empresa flexible para atender las necesidades y las exigencias de nuestros clientes. Por favor, les pediría que ingresemos a ese código QR para que podamos Para definir ello nuestras se para la organizaciones sobre organización cómo las podemos del concebir. ¿Con qué sistema. palabra la podemos identificar? Tenemos también ahí el código, la numeración del código QR. También tenemos un link donde vamos a poder ver los resultados. Podemos ingresar directamente también a través de nuestros teléfonos móviles. Vamos viendo. Excelente. Vamos viendo que la mayor parte de personas consideran a sus organizaciones adaptables, flexibles, ¿no? Innovadoras, complejas también, donde debe predominar el liderazgo, empresas que tienen desafíos, eh, dinámicas, jerárquicas, análisis, en fin. Pero la mayor parte, digamos, concibe a sus organizaciones como empresas adaptables e innovadoras. Algunas de ellas la conciben con estructuras jerárquicas y, repito, es válido, en la medida que el modelo que cada quien adopte, cada líder establezca para sus organizaciones y les permita sobre todo la competitividad, la combinación de diferentes modelos de gestión es totalmente válido. Va predominando el concepto de adaptable. Son empresas que se van adaptando
a las circunstancias cambiantes del entorno. Y es que hoy por hoy eso es una imperiosa necesidad. Vamos regresando para ver en qué medida eso, esa circunstancia de adaptabilidad, de flexibilidad, nos ayuda a mejorar nuestras organizaciones. Y es que, como dijimos al inicio, en un mundo buca y bani, las estructuras se vuelven frágiles, pero las personas siguen siendo la fuente más estable de energía. A diferencia de los ecosistemas naturales, en los ecosistemas empresariales hay la opción de hacer los cambios, de analizar, de implementar nuevas estrategias, de revitalizarse y poder ser flexibles para lograr y buscar la competitividad. Cuando un líder escucha, cuando un mando intermedio orienta con humanidad, cuando un trabajador se siente parte de un propósito mayor, la organización se fortalece. Esa es la conclusión a la cual queremos llegar y el sentido humano es el suelo fértil del que brotan las organizaciones que perduran. Les agradezco por su atención y era lo que quería proponer para darle pase a María Eugenia, que va a continuar ya no con las organizaciones, sino los líderes dentro de las organizaciones que tienen que mantenerse competitivas en el desarrollo de sus estrategias con las personas como centro de toda la atención. Nuevamente, gracias por su atención y adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Manuel. Antes de pasar con María Eugenia, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas que van a ser moderadas por nuestro profesor Daniel Tapia. Adelante, Daniel. Sí, gracias, Debra. Justo referente a tu última pregunta, Manuel, nos comparten por aquí una duda. ¿Cuál es la recomendación que tú le harías a las organizaciones respecto a si es lo más conveniente reaccionar, adaptarse o anticiparse? ¿Qué es la recomendación general que tú le pudieras dar a una organización en este entorno global tan complejo? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. En realidad, va a depender del ciclo de vida y va a depender del entorno en el cual se desenvuelve esta empresa dentro de su ecosistema. Porque la combinación de distintas variables es perfectamente válido para el entorno en el cual se desenvuelve la empresa. Por ejemplo, una organización exportadora tiene que ser flexible y, digamos, tiene que estar adaptándose constantemente a los cambios del entorno porque, por ejemplo, voy a poner el caso nuestro, los precios, ¿no?, con los cuales gestionamos la producción de la organización no depende de lo que nos resulte en la última línea, ¿no?, de los estados financieros, ¿no?, de los estados de ganancias y pérdidas. Depende de lo que diga el mercado. Y el mercado nos dice o lo tomas o lo dejas. Y para tomarlo hay que ser competitivos hacia lo interno. Y eso implica flexibilidad, implica reacciones rápidas, implica el uso de la tecnología, implica estar constantemente innovando. Entonces, yo podría tomar ese ejemplo un poco para extrapolarlo a otro tipo de organizaciones, porque dependiendo de su entorno, dependiendo de la competitividad, dependiendo de los retos que tienen a su alrededor, van a tener que hacer los golpes de timón y los cambios necesarios como para que esa organización se mantenga competitiva. Por ende, una combinación de diferentes lineamientos dependiendo del ciclo de vida, dependiendo del entorno, creo que es válido y viable dependiendo de la organización. Fíjate, tomando en cuenta la mayoría de las respuestas de los participantes a esa pregunta, la mayoría se adapta o reacciona. ¿A qué crees? Y con esta pregunta termino. ¿A qué crees que se deba que la mayoría de las organizaciones solamente se adapta y reacciona, pero no se anticipa? Eh, yo creo que muchas organizaciones aún, ¿no?, en esta etapa de cambios, están manteniendo modelos, digamos que tal vez sean ligeramente rígidos y no es que esté mal, probablemente le funcione a sus organizaciones, ¿no? Y se adapten a los cambios del entorno, seguramente con flexibilidad y con rapidez. Pero obviamente, y coincido con digamos, el sentido que le das a la pregunta, lo ideal obviamente es estar un paso adelante, ¿no? Es analizar el entorno, es anticiparse, es dar los golpes de timón necesarios como para implementar las estrategias que puedan permitir estar un paso adelante antes que el mercado te pueda afectar. Eso es lo ideal, obviamente. Pero una combinación de todas tampoco sería una mala idea, ¿no? Dependiendo, repito,
de cada organización, el entorno en el que se encuentra y el ecosistema en el cual se desenvuelven. Genial. Aquí tengo otra pregunta, en el chat. Dada la analogía que hizo el disertante con los líderes globales de hoy en día, que quizá no tengan un estilo tan colaborativo en algunos casos, ¿cómo cree que este cambio de estilo de liderazgo político pueda repercutir en los estilos de liderazgo de las empresas? Muy interesante pregunta. Definitivamente influye y puede influir para bien como puede influir también para retos u oportunidades de mejora. El líder que tenga claro que no solamente los resultados económicos son lo que determinan el éxito de una organización, sino el hecho de que ésta sea sostenible en el tiempo. Y para que sea sostenible, obviamente tiene que incorporar a esa masa pensante, a esas personas que pueden aportar y agregar valor. Entonces, definitivamente el líder tiene que jugar un rol importante, como dijimos durante la presentación, es el que orquesta, es el que guía y es el que sobre todo motiva y logra lo mejor de cada una de las personas. Entonces, si ahí tenemos liderazgos, digamos, un poco rígidos, es probable que con el paso del tiempo esa organización tenga no solamente los retos del entorno, sino los retos internos. Así que, digamos, o cambia o probablemente no le vaya bien. Entonces, es ahí donde reforzaría el concepto de la importancia del liderazgo que María Eugenia a continuación nos va a comentar, articulando y sacando lo mejor de sus colaboradores y motivándolos no de manera extrínseca ni intrínseca, sino trascendente, es decir, lograr que ellos se motiven porque se sienten parte de esa organización. Es más o menos sencillo decirlo. El reto está justamente en lograrlo y en ejecutarlo. Y no es solamente rol, obviamente, de una persona, sino es de toda la organización. Pero el líder tiene que orquestar y crear las condiciones necesarias para que esa organización sea una organización que aprende, una organización que se regenera, una organización que se actúa, perdón, interactúa en entornos colaborativos. Y ahí está el reto de las organizaciones. Genial. Para cumplir con los tiempos, vamos a hacer una última pregunta que nos hace por aquí el chat Alejandro Gómez. Dice, ¿en las organizaciones las áreas deberían priorizar el bien de los demás o mantener un enfoque más centrado en cumplimiento de procesos? Tiene que haber un equilibrio, porque no podemos olvidar que las organizaciones se crean para ser competitivas y, ¿por qué no?, para ser rentables también. Claro. Sin embargo, una organización competitiva y rentable que priorice la competitividad, la rentabilidad por sobre los demás factores, es probable que la sostenibilidad se vea afectada. Entonces, es ahí donde tiene que haber un equilibrio entre una empresa competitiva, una empresa que prioriza la eficiencia operacional, pero con un equipo humano motivado, un equipo humano que contribuya y que esté motivado, ¿no? Idealmente con motivación trascendente y seguramente ese equilibrio va a permitir que esa organización sea una organización sana, que se regenera y sobre todo crece y por último se mantiene competitiva en el tiempo. Y ese es un reto, ese reto de todos nosotros, ¿no? Llevarlo a cabo, ejecutarlo y tenerlo presente. Y también, Manuel, yo creo que definir dónde está el equilibrio, porque a lo mejor la palabra suena muy bonita, encontrar un equilibrio, pero pues ¿dónde encontrar ese equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio, no? Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Al último vamos a tratar de poner todas las preguntas, vamos a ser respetuosos con los tiempos. Sigue ahorita ya María Eugenia, así que Debra, pues adelante con la presentación de nuestra siguiente expositora. Gracias, Manuel. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias, profesores. Pues bueno, me resta, permítanme, presentarles a la profesora que sigue, a continuación. Ella es María Eugenia Rodríguez. Ella nos acompaña como profesora invitada del Instituto Madero de Argentina. María Eugenia es ingeniera civil por la Universidad Católica Argentina, con posgrado en negociación. Se ha especializado en programas de capacitación, investigación y mejora organizacional, consolidándose como referente en desarrollo humano y transformación cultural. Se desempeñó como directora de la unidad de negocios de Great Place to Work, Argentina, liderando estudios de clima organizacional e iniciativas de mejora laboral, y como gerente regional de capacitación en empresas multinacionales de tecnología. Es instructora certificada y profesora titular en la Universidad Católica de Argentina,
aportando su visión estratégica y humana al desarrollo del talento y liderazgo en las organizaciones. María Eugenia, un gusto que nos acompañes. Te cedo el micrófono, todos tuyos. Gracias. Muchas gracias, Débora. La verdad que estoy feliz de estar aquí. Te agradezco, Manuel, toda la introducción que has hecho al tema, porque me ha facilitado la presentación de lo que yo voy a abordar en este caso, que ya lo voy a compartir con ustedes. Espérenme un segundito. Quería mantenerme atenta a lo que leía Débora y no distraerme. Espérenme. Aquí estoy. Muy bien. Y ahí vamos. Aquí estamos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que referirse al tema del mando medio, ya que hicimos la presentación desde el lugar de la empresa y también mirando a las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta esto a la hora de tener que ser innovadores, de aprender cosas nuevas y de aprender a cooperar de otra manera de la que hacíamos hasta ahora? Por lo tanto, yo les voy a ser honesta, ya que estamos hablando de qué significa la introducción de la inteligencia artificial en nuestro trabajo del día a día, también la usé para pensar en todas estas ideas y usarla como herramienta, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que se sigue sosteniendo esta idea de que el mando medio es el puente entre la estrategia y la operación. Eso no cambia a partir de eso. Yo pensaba, mientras tanto, cuando leías, Débora, el tema de haber estado en empresas de tecnología, se van a reír porque eso va a delatar mi antigüedad. Pero yo me acuerdo cuando incorporaron en las empresas todo lo que era paquete de procesadores de textos, planillas de cálculo y todo eso que nadie usaba, significó un cambio enorme, ¿no? Entonces, la idea de los mandos medios es que son claves para implementar estos cambios porque son el puente que atraviesa la organización y vincula la visión estratégica con la parte operativa de los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, este tema de hablar de organizaciones más planas, porque va a haber mucho tema de tareas que van a estar automatizadas, yo coincido, va a haber mucha tarea automatizada desde ya, pero también es cierto que aquellas empresas que tienen mayor cantidad de niveles medios en la organización son más productivas porque tienen más gente con foco en poder llevar adelante los proyectos, ¿no? Entonces, la realidad es que a lo que llegamos como conclusión así inicial es que en la era de la inteligencia artificial, más que control, lo que se necesita es tener un liderazgo con impacto. ¿Por qué motivo? Porque va a haber que hacer cambios. Y a mí me gusta más hablar de la palabra transformación, porque el cambio a veces supone eliminar todo lo viejo y entrar con lo nuevo, y esto supone aprender y transformarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, les comparto estas reflexiones, una de McKinsey y otra de Deloitte, ¿no? El tema de que en realidad la potencialidad que hay de automatizar tareas representa hoy eso, no sé, dentro de un mes o de un año, el 60 o 70% del tiempo de los empleados. O sea, significa que vamos a tener disponible más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y esta cosa que decía de las empresas más aplanadas, lo que se ve también es que muchas veces este tema de que somos una empresa más horizontal, etcétera, etcétera, con la experiencia de lo que uno va oyendo, ¿no es cierto? Cuando trabaja como consultor o en los programas que participo en el Instituto Madero, lo que uno ve es que a la larga no hace más fluida la cosa, porque las decisiones mueren a veces en personas que están muy arriba, que tienen que estar ocupadas con una visión más a largo plazo, y estamos todos sentados esperando a ver que de una vez por todas nos contesten lo que les preguntamos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema a tener en cuenta. Por otro lado, no vamos a negar, siempre el mando medio está en el centro, ¿eh? Es el ojo de la tormenta, digamos, ¿no? Porque va a tener en su mano por ahí una eficiencia que va a aportar la inteligencia, pero tiene la parte humana de sostener al equipo. O sea, todos no van a vivir, nosotros no estamos viviendo de la misma manera la irrupción en el mundo, ¿sí? De la inteligencia artificial. Entonces, les voy a pedir, si pueden, contarme ahora por el chat, ¿cuál
de todas estas cosas los tienen más tensionados como mandos medios en la organización en la que colaboran o si están vinculados o son profesores o lo que fuera? La presión por resultados. Aquí en Argentina, a esta altura del año, la presión por resultados está al límite porque hemos pasado unas elecciones el domingo que eran claves, pero además nosotros tenemos el cierre del año enero-diciembre. O sea que en breve nos vamos a saber en las organizaciones si va o no va. Entonces, ¿los presionan más los resultados? ¿Perciben que la gente o los mandos medios estamos más percibidos por eso? ¿O por el tema de la gestión de las personas? El tema que va a representar poder trabajar con gente que a lo mejor tiene mucha más familiaridad que yo con la tecnología. ¿Y cómo nos vamos a adaptar a la tecnología? Entonces, no sé si Daniel tenés a la vista lo que van respondiendo las personas. Por ahí sería bueno que me cuentes un poquito qué es lo que vas observando. Sí, la mayoría de las personas están respondiendo presión por resultados y gestión de personas. Ok, Muy poquitas contestando adaptación tecnológica. ok. O Es, sea que es el grueso. estamos en sintonía, era lo que pensábamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, perdón, me fui para atrás. Entonces, fíjense una cosa. ¿Cuál es el nuevo contexto? ¿Qué dijo? Epa. ¿Cuál es el Bueno, nuevo contexto? ¿Sí? O sea, el nuevo contexto es que, espérenme, porque como me apareció en la pantalla la persona que habló, se me corrió el slide. Vamos a automatizar tanto tareas como procesos. ¿Cuál es la parte del proceso o de las tareas que va a quedar en nuestras manos como mandos medios? Esa es una pregunta importante para hacernos, porque a veces puede dar la sensación de que nos va a ser prescindibles, porque si va a haber cosas que ya no tenemos que hacer y no necesitan de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como mandos medios, no? Y todo esto que anticipó antes Manuel, este tema del cambio cultural que supone esto, ¿no? De ese organigrama que mostrabas, Manuel, versus la estructura de una organización como que como más, como viva, ¿no? Como que fluye y se va adaptando y generando redes que colaboran entre sí, ¿no? Que colaboran y cooperan, ¿no? O sea, o pedimos ayuda o nos ofrecen ayuda. Esa es un poco la visión que me gustaría que tengamos, ¿no? Entonces esto va a generar entre todos una tensión entre cómo simultáneamente vamos avanzando en la eficiencia, pero también nos vamos adaptando, porque vamos a tener que aprender muchas cosas, vamos a tener que entrenarnos y vamos a saber como grandes organizaciones, todos, ICAMIN, Madero, CAME, todos, que el desarrollo de las personas lleva tiempo, que no es de la noche a la mañana, ¿no? Y que las habilidades blandas que van a requerir, que también las mencionó Manuel antes, como el pensamiento crítico, la empatía, el colaborar, van a ser muy necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me parece que sería importante entender? A mí me parece que está bueno pensar como si lo llamáramos en un liderazgo híbrido, ¿sí? Esta cosa como que va a haber una parte más humana y más digital, sí. Y tomo la palabra de Manuel cuando le habló de lo trascendente, o sea, el liderazgo va a tener que tener mucho impacto y debe ser trascendente, debe percibirse por los demás, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquellas personas que logren integrar la humanidad que tenemos con el uso de herramientas va a permitir que haya un uso de estas herramientas respetando una ética importante, ¿de acuerdo? O sea, no vale todo porque tenga que una herramienta que si le pregunto cualquier cosa y me dice, ¿podés diseñar un nuevo proceso para tal situación que estamos viviendo? Copiar y pegar y mandar. O sea, no es infalible. Nos puede ayudar con un montón de información, ¿de acuerdo? Entonces, me pareció lindo sintetizar esto, ¿no? Con tres verbos de esta situación que estamos viviendo y que vamos a vivir por un tiempo más en las organizaciones, que son comprender cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a trabajar mejor, a tener más tiempo para lo que es más importante. En realidad, los estudios muestran que los líderes, hasta hoy, con el nivel de exigencia que tenemos, solo dedicamos el 30% de nuestro tiempo a mirar y atender a las personas.
El resto está muy abocado a la operación, al hacer e ir para adelante, ¿no? Entonces, si podemos comprender cómo me puede ayudar y cómo me puede simplificar algunas cosas a mí y a mi equipo. La otra es, ¿cómo practicamos esto? ¿Cómo podemos a lo mejor establecer entre nuestros equipos una nueva forma de comunicación? Esta encuesta de poder ver en tiempo real en una nube cuál tiene más impacto de todas las respuestas. Será una forma de practicar, probablemente. La otra es actuar, ¿no es cierto? Otro verbo importantísimo. El actuar con criterio humano. Nosotros, ¿dónde podemos agregar valor en este contexto? En lo humano, en no perder el foco, en todas las habilidades, la honradez, la honestidad, la coherencia, la integridad, etcétera, etcétera, la empatía como humanos. Entonces, si ustedes tuvieran que enfocarse en estos tres verbos, ¿en cuál de ellos les parece que individualmente, no hablando de lo que debiera pasar en el mundo, sino yo mañana, cuando me vuelva a trabajar a donde trabajo y tenga que trabajar con mi equipo, ¿a qué le daría de estos tres verbos una importancia como para compartirlo? Porque lo importante es compartir todo lo que reflexionemos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? No sé, Daniel, si vos vas leyendo algo. Sí, bastante variadas las respuestas. Una de ellas me llama mucho la atención. Dice, los tres se complementan iniciando por el actuar, comprender y practicar. Me encanta esa Ah, reflexión de Elena sí. Castro. Sí, está re buena, ¿no? Porque además yo creo que dependiendo también de cada organización, de la actividad a la que se dedican, ¿no es cierto? Del servicio o la producción que tienen, todo esto va a requerir que estos verbos se acomoden durante el hacer permanente en la organización, ¿no es cierto? Pero la realidad es que vamos a tener que practicar, comprender y actuar claramente, ¿no es cierto? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? genial. La mayoría responde Perfecto. definitivamente en Vos, actuar. bárbaro, Daniel, vos me vas avisando y me interrumpe, me decís, María Eugenia, nos queda tanto, así yo me olvido, del Vale, reloj. vale. Gracias. Al principio, cuando hicimos el título, pusimos como tres pilares sobre el cual iba a haber impacto. El primero seguro va a haber impacto, y ya lo está viendo, en innovación. Este tema de realmente implementar la idea creativa de usar la IA, ¿no? Esta cosa de que como mando medio, yo esté abierto a pensar que probablemente a partir de ahora en las reuniones de equipo tenga un miembro de equipo más que va a ser la IA, que va a estar como sentada con mi equipo trabajando y que me van a contar cosas que se les van ocurriendo, ¿no? Entonces, tomar esas ideas que surjan, ¿no? Y poder permitir experimentar. Esta cosa de liderar desde un lugar donde la gente sienta que si vengo con algo que investigué, que preparé y que trato de agregar valor desde un lugar innovador al equipo, al área o a la organización, porque en realidad el alineamiento tiene que ver con todos, ¿no es cierto? Hacia un norte determinado, que sintamos que podemos experimentar, que yo puedo decir, tengo que preparar una presentación, tengo que pensar en esto, tengo una reunión difícil con alguien que tengo que tener una conversación y poder consultar y decir, mira, me siento así, la persona es así, ¿qué ideas me podés dar? ¿Cómo te parece? Y me puede complementar lo que me ayuden mis pares, mi jefe, ¿de acuerdo? Y tomarlo como una herramienta más, ¿no? Y esto de los laboratorios internos, yo creo profundamente en esto, esta cosa de habilitar a que hagamos y que si nos equivocamos aprendemos y mejoramos, ¿no es cierto? Pero no este congelamiento de no equivocarse porque si no me van a llamar la atención. No, no, que no sienta yo que por ser un líder con un foco como más moderno, más pensando en todo esto que estamos hablando, sea que no puedo sentirme seguro de poder hacer algo nuevo porque voy a ser en mi desempeño va a ser impactado por algo que no esté de acuerdo mi jefe o la organización en sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, impacto en el aprendizaje, ahí estábamos. Desaprender lo viejo, qué tema, ¿no? Yo pensaba, digo, uno cuando se va poniendo más grande cree que es tan flexible y, y no es así, no es así, uno se va perdiendo,
va no estando tan actualizado en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, gracias a Dios existe generaciones más jóvenes que nos van ayudando a ponernos al día, ¿no? Y poder adoptar y que nos digan, che, me metí en tal lugar, vi esto, ¿qué te parece? ¿Lo podemos usar? Dale, practiquémoslos en la próxima reunión. Esta cosa de que la gente nos observe como mandos medios que estamos aprendiendo a desaprender lo que sabemos, pero sí tenemos la actitud de ser el aprendiz perpetuo, como dice ahí, ¿no? Esta cosa de que nos motiva el poder saber que siempre tengo posibilidad de seguir colaborando donde estoy con esa actitud de aprender, ¿de acuerdo? Y en el aprendizaje hay cosas que van a servir, otras que no, otras que vamos a tener que cambiar. Entonces, aprovechar a que haya un intercambio entre pares, entre los mandos medios, que yo pueda juntarme con Debra, con Daniel, con Manuel, con Carlos, con todos, con Pedro, ¿eh? Y decir, che, aquí decimos che, ¿no es cierto? Pero me funciona esto con mi equipo. ¿Por qué no lo probamos? ¿Qué te parece? Podemos usar este informe, podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto en cooperación. Si la cooperación quiero que se dé en mi equipo, no se da sola. La tiene que habilitar alguien con el ejemplo. ¿Y quién lo hace? El líder. Si yo no soy un promotor de esa actitud, difícilmente coseche esa actitud. Tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a decir no lo sé, ¿me lo podéis explicar? O voy a intentarlo. Saber que se van a entrecruzar todavía mucho más esto que estamos viviendo hoy, en entornos multiculturales, híbridos, distribuidos, dispersos geográficamente o mismo dentro de la organización en distintas locaciones, que va a requerir información permanente, ¿no? Entonces, colaborar dentro y fuera de mi área. Entonces, cuando miramos al líder, ¿sí? Pasaría más de ser un jefe operativo a ser un líder transformador. Por eso me parecía importante hablar de la palabra transformación, ¿no? Fíjense, de controlar, coordinar tareas o transmitir órdenes a qué, acompañar y conectar, a desarrollar, a entrenar, a motivar, a tener tiempo para escuchar, a que se abra la posibilidad de la reunión que teníamos pendiente, porque ya no tenemos que estar metiendo información en la compu porque ya se lee directamente en el sistema. Garantizar la presencia de lo humano como diferencial frente a la inteligencia artificial, no sé, hasta escucha. Existen tantas herramientas hoy para hacer maravillas con lo que uno escucha y con lo que tiene en una reunión como conclusiones. Entonces, dar feedback, facilitar la conversación, poder tocar temas que por ahí antes no teníamos tiempo porque corríamos todo el día y a lo mejor quizás vamos a correr un poquito menos en algunas cosas. Y por supuesto, impulsar la autonomía y el sentido de propósito, ¿no? Desde el lugar donde nosotros creemos, todos los que estamos aquí, que es necesario construir, ¿no? Entonces, para ir yendo ya a los finales de esta exposición, ¿qué es aquello que potencia el rol del mando medio? Que pueda tomar con el acceso que tiene de datos más el registro interno que hace eso, poder tomar decisiones más informadas. Podemos tener en tiempo real información. Lo que pasa aquí, si en la reunión de Zoom podemos hacer un diagrama, podemos grabar algo que dice, podemos después hacer como una especie de presentación que nos haga la síntesis y se la mandamos a todos. Lo que es clave es que desde la exposición anterior de Manuel, desde la autoridad o de la alta dirección, esto se potencie, que haya autorización para poder hacerlo, que haya los recursos, que lo podamos hacer, que tengamos acceso a todas las plataformas que existen de todo tipo y que dentro de los valores estratégicos de la compañía esté esto como una opción, ¿no? Que sea importante. Capacitar permanentemente en habilidades grandes porque van a ser muy necesarias y la inteligencia artificial como aliado, porque el tiempo se va a enfocar más en las personas y no tanto en los procesos, ¿sí? Entonces, estas frases me parecen interesantes, no sé si se acuerdan cuando llegó el hombre a la luna, un gran paso para la humanidad, ¿no es cierto? Esta cosa de un pequeño paso, pero un cambio muy grande. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los líderes, los tiene que potenciar, los va a potenciar. Y cada herramienta digital que yo emplee para mejorar mis tiempos con la gente va a ser tan importante como la conversación que voy a tener con un colaborador mío, con alguien, con un par, ¿sí? Incluso con mi jefe. Y que
el futuro pertenece a los líderes que vayan a aprender más rápido que la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, les pongo ejemplos reales. Empresa, no pongo nombres, ¿no es cierto? Pero una empresa alemana con un jefe de planta que promovió que hicieran estereotipos de determinados procesos, ¿sí? Y la verdad que se implementaron 17 mejoras en 6 meses. Otra empresa latinoamericana de telecomunicaciones que usó el chat GPT para que pudiéramos diseñar más a medida los planes de capacitación y de participación con la gente. Y la participación de la gente subió un 30%. ¿Cuántas veces nos encontramos todos nosotros con gente que está en nuestra clase, pero que nunca la pidió, lo enviaron y no sabe por qué y cree que no lo necesita? Y la cooperación, esta cosa que haya como pizarras virtuales para colaborar y que en tiempo real intercambiemos información, ¿de acuerdo? Y con esto esta empresa mejoró mucho su clima organizacional. Yo tengo esa especie como de foco permanente, ¿no? Miro mucho cómo impacta esto en la organización desde el punto de clima, ¿no? Entonces, cuando yo miro esto y digo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Y la verdad que yo creo que tiene el potencial para empoderar a uno de los activos más valiosos y que a menudo es menos reconocido, que son los mandos medios. ¿De acuerdo? Esto es de McKinsey de hace unos años ya, pero importante. Entonces, si les parece bien, perdón, me moví para abajo. Si les parece bien, ahora, no sé cómo estoy de tiempo, Daniel, ¿estoy bien? ¿Vamos bien? Estamos bien, traemos todavía 15 minutos más. Ok, Para- para las preguntas, ¿no es cierto? Ok, Sí, entonces cierro acá, si les parece bien en el chat, poder poner alguna palabra o alguna reacción que en este Zoom les haya llamado la atención, ¿sí? Porque yo lo que creo, ¿no? Que se los he puesto aquí, el liderazgo del futuro no se mide por lo que controle, se va a medir por lo que conecta, por lo que vincula. Y en eso tiene peso el ser humano, no hay otra, somos nosotros, ¿de acuerdo? Así que, espérenme que voy a correr la barra esta y dejo de compartir, Daniel, para estar disponible para lo que ustedes quieran. gracias, María Eugenia, bastante interesante. Pues hay bastantes preguntas, muchas preguntas. Gracias a todos por su interés. Muchas gracias. Aquí está muy participativa Janet Anguiado y Wilber Castilla y nada más. Preguntarte algo que ha sonado mucho por aquí. ¿Por dónde empezar, María Eugenia? O sea, ¿por dónde empezar ante este universo tan grande y retador que es la inteligencia artificial? Porque uno de los retos más grandes que tiene la IA es que es un universo tan grande que pueda generar un cierto miedo de las empresas y las personas de decir, a ver, ¿por dónde empiezo? O sea, hay tantas herramientas que hay de inteligencia artificial, pero ¿por dónde empezar? Sí, mira, yo recomiendo lo que me pasó a mí, ¿no? Yo, como no sabía nada de esto, ustedes vieron que yo soy profesora en una universidad y nos ofrecieron dentro de la universidad participar de unos seminarios para poder conocer las distintas plataformas que estaban disponibles, después poder usarlas de acuerdo a la función de cada una. Yo lo que creo que hay que hacer es meterse a usarlas, la que me guste. ChatGPT, Gemini, cualquiera, ¿no es cierto? Copilot, empezar a usarlo y si puedo, hay un montón de seminarios, hoy en día en YouTube hay videos que nos ayudan para empezar a familiarizarme. La otra cosa, y lo cuento porque ayer, sí, ayer, antes de ayer, el lunes, yo estuve participando de una capacitación, de un entrenamiento del Instituto Manero en una compañía a la que he ido varias veces y hablamos de este tema con los mandos medios y con los directivos, ¿no? Y fue interesantísimo ver cómo en el momento empezaban a hablar y decir, che, tenemos este problema. Yo estuve investigando, pedí un poco de ayuda, conté, ¿verdad? Y empezaron ellos a intercambiar ideas que habían investigado en forma individual en la inteligencia artificial, en algún sitio al que están suscritos y el tono de la conversación era muy interesante porque es como que todos volvemos a ser niños y estamos todos abiertos a escuchar como que nos estuvieran enseñando por primera vez a sumar y restar. Nadie tiene el control ni la sabiduría absoluta de esto, ¿no? Entonces,
La verdad que yo creo que si hay que empezar con algo, empiezo a usarla yo sola. Empiezo a usarla. Le digo, mañana tengo una reunión que tengo que hablar con alguien que trabaja conmigo y tengo estas cosas, me preparo, la organizo y digo, después copio y le digo a la inteligencia artificial, si te pasara esto, la persona que voy a ver es de tal manera, tenemos este problema que estamos viendo. ¿Qué te parece que podría agregar de valor en cómo organicé mi reunión con ella? Y la verdad es que ayuda, ¿no, Daniel? Claro, La verdad es que ayuda. Yo creo que hay que empezar a usarlo, que hay que sacarse el miedo, no esperar que me vengan a buscar para que la use. Yo anticiparme, claro. pensando en las palabras de antes. Gracias. Una pregunta de Janet Aguiado también nos dice, ¿qué estrategias pueden utilizar los líderes para superar la resistencia al cambio y fomentar la adopción de nuevas tecnologías? Bien. El mando medio es el ejemplo, esto que yo decía, ¿no? Si yo no soy alguien que muestro soy accesible a aprender, que yo no sé, que por ahí hay chicos más jóvenes, digamos, o gente que no es tan joven, pero que le encanta la tecnología, que sabe muchísimo, y se tiene que decir abiertamente en una reunión, a ver, tenemos este proceso que nos está dando un dolor de cabeza maravilloso. Probamos en este rato que estamos todos juntos, preguntarle, a ver, hacemos un contexto de lo que está pasando, a ver qué ideas nos tira, para ver primero cómo funciona eso y además saber que si antes yo tenía que escuchar opiniones de la gente, que también tengo que ayudar, por eso el tema humano es tan importante, porque hay gente que por ahí sabe mucho, ha investigado del tema, pero no es el colaborador habitual que comparta todo por una cuestión de seguridad personal, por una cuestión de timidez, por una cuestión de su perfil. Entonces, yo creo que mostrar la humildad del lugar donde yo digo, esto es una hoja blanca para mí, estoy abierto a completarla con todo lo que vayamos aprendiendo entre todos. Y que si no nos sale bien, sepamos que nos sirve para seguir afilando, porque hay que aprender a preguntar Claro, en la inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si respondí exactamente, porque por ahí me entusiasmo y termino en otro lado, pero claramente yo creo que lo que hay que mostrar es que uno es el primero que está abierto a saber que tiene que aprender y que lo más importante que tiene es la experiencia de lo que sabe. Y eso no se puede meter en la computadora si yo no pregunto bien, yo tengo que plantear bien, ¿de acuerdo? Y saber bien que las respuestas que puedo recibir pueden no ser las que yo espero. Y correcto. si no es, no pasa nada, ¿no? Gracias. Una pregunta de Francisco Linasasoro. Dice, la adaptación de los jóvenes que para Mm. todo manejan la inteligencia artificial en una empresa, que es humana en todos los sentidos, ¿cómo integrarlos a estos jóvenes tratando de que no pierdan la percepción humana? Porque al revés es una propuesta muy difícil, pues. Total- Totalmente de acuerdo. Mira, dos cosas ahí, Daniel. La primera es entender que probablemente a los directivos, que seguramente son gente más grande que estos jóvenes, va a necesitar que estos jóvenes lo ayornen, ¿sí? Que le muestren las herramientas y va a tener que demostrar grandeza. Y la otra cosa es que yo muestre que lo importante en la relación de este joven para conmigo, que soy su jefe, no pasa por el tiempo que él usa para la inteligencia artificial, sino que no sacrifiquemos espacios personales entre los dos para hablar desde otro lugar que no sea solo la inteligencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde todavía es más fuerte el foco del jefe al tema de no perder, qué bueno esto que hiciste, me parece bárbaro, lo podemos compartir, presentémoslo, pero ¿cómo te sentiste? ¿Crees que esto te ayudó, te facilitó? ¿Crees que no sería bueno compartirlo? Esto que vos sabés, esta iniciativa que vos tenés, ¿pensaste en alguna reunión con nosotros por ahí? Contarnos cuando te surgió esto, cómo encaraste, qué herramientas usaste, compartir conocimientos. Yo creo que, Daniel, va a ser necesario potenciar aún más la generosidad entre nosotros, compartir lo que sabemos. Yo creo que eso es muy importante. Gracias, María Eugenia. Otra pregunta de Tere Alcorta dice, ¿cómo actuar ante el miedo de los líderes mayores que no han aceptado la transformación digital y que piensan que les van a robar información con la inteligencia artificial?
Totalmente. Y mira, cuando yo los cuento a todos, eso pasó cuando irrumpió en el mundo la PC personal. Cuando Bill Gates, ¿sí? O Steve Jobs largaron al mundo esto. En esa organización donde yo dirigía la región, era responsable de capacitación de la región, nos pasaba que los directivos querían clases particulares, no participar de un seminario donde estuviera expuesto con la gente. Entonces, la verdad es que recursos humanos de las organizaciones va a tener que prever algún tipo de ¿cómo te puedo explicar? Algún tipo de actividad que los vaya haciendo tomar idea de lo necesario que va a ser que esto lo conozcan, porque esto viene y no lo podemos parar, y que además trabajen mucho en ayudarlos a que reciba con empatía y con reconocimiento todo aquello que le trae la gente como opción, porque si no se va, no, hasta ahora las cosas se hacen así acá. No, viste, ya estamos bien, vamos a cambiar. O sea, si tengo directivos de ese tipo y estamos con un problema, como decía Manuel antes, ¿viste? O sea, el problema no es los jóvenes, sino son las cabezas, ¿sí? Y el otro tema es saber a los jóvenes que para crecer en responsabilidad en las organizaciones, lo que es más importante que yo desarrolle es mi parte humana de líder, porque lo técnico siempre lo puedo aprender, siempre lo puedo estudiar, siempre puedo ir a hacer algo, pero la parte humana, las habilidades blandas, esa es la clave para crecer si mis aspiraciones es llegar a ser el número uno, número dos de algún lado. O sea, hay que entrenarlas y hay que aprenderlas y desarrollarlas, por supuesto. Un comentario de Paz Bautista dice, yo creo que la inteligencia artificial no suple liderazgo ni a la persona, la potencia. Totalmente, lo que pusimos antes. Estoy en un todo de acuerdo. Yo creo que al liberarnos de la carga, ustedes piensen los cierres de mes, los cierres del año y del trabajo en el presupuesto para de acá al año que viene o 5 años. Toda esa tarea de tablas y planillas y vínculos y cosas que se puedan manejar con una herramienta que nos permita liberar el tiempo y que tengamos tiempo para tener indicadores que nos detecten si lo está haciendo bien o mal, yo creo que ganamos un montón. Coincido totalmente. Al buen líder, que es el líder que es generoso, que está atento, que se da vuelta, que mira cómo está su gente, que sabe que tiene que aprender ahora, lo va a recontrapotenciar. Para mí es una oportunidad enorme, enorme. Y yo lo decía al inicio, hablando de un caso particular, yo uso ChatGPT y una inteligencia artificial que se llama Wave, WAVE, que es la que escucha tus reuniones, escucha tus Ah, conversaciones y te hace una síntesis y te identifica exactamente quién dijo qué, los complementa. Es una herramienta buenísima porque a veces carecemos de la escucha activa como personas y bien. estamos en una reunión, estamos en una presentación y no logramos cachar toda la información. Ya hay una inteligencia artificial para eso, para estar escuchando. María Eugenia, ¿qué piensas respecto del uso operativo de esas inteligencias artificiales? A mí me parece buenísimo. Porque yo después, Daniel, una de las cosas que yo siempre decía antes de esto era, las reuniones, el liderazgo, rotalo. O sea, no manejes vos siempre las reuniones, ¿no? Porque si no, uno sufre de reunionitis, ¿no? Esta cosa que, uy, de nuevo la reunión, tengo que pensar, uy, la agenda, después mandar la minuta de reunión. Esta cosa de que se vayan encargando mis colaboradores de liderar cada uno ese día, maneja el web, como vos decís. Sé que vamos a tener una minuta razonable y si vemos que no, veremos cómo las reuniones las diagramamos de forma que la minuta que hace Wave sea representativa de lo que nosotros queremos. Yo creo que es tiempo que vamos a recuperar de vida. El día no tiene más de 24 horas. Por ahora no cambió. Entonces, si tenemos espacio para que en las 8 horas de trabajo, 6, lo que sea que tenga, yo pueda optimizarlo y pueda tener una reunión donde sea más concreta, donde no haya nadie escribiendo y no prestando atención a lo que pasa, porque es el que tiene que hacer la minuta. Yo creo que es maravilloso, Daniel. Coincido en absoluto con vos. Sí, y al final, como lo has comentado durante toda esta charla, tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial porque eso nos va a venir a potenciar. Si no usan ChatGPT, descárguenlo, pónganse a hacerles preguntas,
que los conozca, no le compartan información confidencial, lógicamente, información personal, Absolutamente. pero esta inteligencia los va a venir a potenciar. Y esta IA que les comentaba, que se llama Wave, W-A-V-E, es una inteligencia artificial que los está escuchando, lo estoy comentando porque muchas personas lo están preguntando aquí, Sí, y te sí, hace sí. una síntesis impresionante, clara, con una exactitud de un 99% de todo lo que se dijo en la reunión, y no se te escapa, no se te escapa nada. Nada. Y no digamos, Daniel, si le pedís además que por favor eso que hizo resumen y los puntos más importantes, por favor me lo baje a un archivo para presentarlo y Exactamente. después que le hagan una animación. Yo he visto y he participado, ¿no? En situaciones donde preguntamos a todos en las clases cuáles son sus expectativas del programa que van a hacer y después cómo cierran en la última clase y con todas las reflexiones del inicio y del final hacer una canción que se hace en el momento, que en realidad no existe como tal, pero que podemos elegir los ritmos que queremos combinar. Y salen cosas maravillosas y cosas muy, muy motivadoras. Pues si después de esta reunión hacemos algo así, qué interesante, nos vamos Claro. como pum para arriba, ¿no? Decimos aquí. Así que bueno, muchas gracias, Daniel. Hombre, a ti, María Eugenia, nada más les voy a poner Gracias. aquí arribita la imagen de la inteligencia artificial. Hijo, no se va a alcanzar a ver, pero bueno, No ahí sé, se las no puse, sé. les quería explicar porque están Sí, preguntando varias personas. María Eugenia, sí, muchas sí. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bastante interesante tu charla. Yo creo que da para bastantes horas este tema. Veo bastante interés aquí en los participantes en este tema, ¿no? Pues muy bien, María Gracias. Eugenia, gracias por tu participación Gracias. bastante completa en tiempo y forma. Así que, pues nada, Debra, si quieres, continuamos con nuestra siguiente ponente, Gabriela León, que viene a rematar la sesión con un tema bastante interesante. Gracias, claro que sí. Muchas gracias, María Eugenia. Qué a gusto se platica contigo, bueno, con los dos. Estuvo muy, muy entretenida la charla. Una Y, sola cosa, Debra, perdón la interrupción. Quería anticipar que en algún momento me voy a desconectar porque me vienen a buscar porque tengo que viajar en una hora. Así que los voy a estar escuchando, voy a acceder cuando salga de aquí por el celular, feliz de la vida, pero quiero agradecerles con mucho cariño toda la atención, mandar un abrazo a todos, es muy lindo verlos y les agradezco a ustedes porque han sido maravillosos organizando esto y no se los voy a poder decir después. ay, ¿Eh? muchas gracias. Fue un Gracias. placer para nosotros compartir contigo. Y gracias también por haber hecho el esfuerzo. Sabemos que te vas a un viaje muy, pues muy largo a otro continente, entonces te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Y pues bueno, también nos acompaña de Argentina María Gabriela León Bianchi. Gabriela es psicóloga y especialista en educación y gestión del talento. Actualmente cursa el doctorado en educación en la Universidad Austral. Se desempeña como asesora educativa y consultora en liderazgo, aprendizaje y desarrollo del talento, con amplia trayectoria en educación y recursos humanos. Es responsable de evaluaciones psicotécnicas en la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires y participa activamente en la formación docente. Además, es profesora en la maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad Austral y docente en la Universidad Católica Argentina, aportando herramientas clave para el desarrollo de personas e instituciones educativas. Gabriela, bienvenida. Si Muchas andas por aquí, gracias. ¿verdad? Ya te Sí, veo. sí, sí, muchas gracias. Ah, ya, De verdad, aquí estás. y muchas gracias por tanta presentación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Les voy a compartir pantalla un poco para contarles mi propuesta de hoy. La idea es, en el contexto de esto de la diversidad en la que nos encontramos hoy en las empresas y en las instituciones en general, bueno, cómo liderar para buscar el crecimiento conjunto, comunitario, ¿no? Cómo trabajar especialmente en desarrollar estos tres pilares, ¿no? La confianza, el propósito y la colaboración entre generaciones. Esta es un poco mi idea y bueno, nutriéndome un poco con las charlas anteriores, vamos a ver que hay muchos puntos en común en esto. Pero primero quería preguntarles y pedirles que por el chat nos cuenten un poco esta diversidad generacional que posiblemente ustedes están viviendo en sus instituciones.
¿Es un desafío? ¿Es una ventaja? Un poco de todo. Quiero leerlos. Muy Veo que parejas están un poco las, empatados, ¿no? sí, muy parejas las respuestas, Gabriela. Desafío y ventaja, otros ambas. Este, sí, 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 una ventaja. También puede ser un desafío, Dos. depende del escenario. ¿Cuál es tu Ahí recomendación? dice, ventaja dice siempre y cuando se gestione correctamente, ¿no? Sí. Es una ventaja, pero también un desafío. Creo que hay un poco de ambas, ¿no? Eh, Muchas veces en la cotidianeidad, eh, la diversidad, tendemos a poner el foco en el desafío de la diversidad, ¿no? Y a veces en esa cotidianeidad muchas veces se puede incluso transformar en un peso por momentos, ¿no? O puede parecer un obstáculo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Frente a esa diversidad para transformarlo realmente en una ventaja? Un poco en línea con ese comentario que decía, bueno, depende cómo se gestione. Un poco la idea es esta. La diversidad en general y la diversidad generacional en particular es un dato de la realidad, ¿no? Son un dato. Eh, Ahora, ¿cuál es la actitud? Víctor Frankl decía que no es, la libertad última del hombre es la actitud con la que encara y enfrenta la realidad, ¿no? Eh, y un poco en ese sentido les quería traer como hay algunos estudios bastante nuevos que nos hablan de esta diversidad y de qué se necesita para generar una ventaja a partir de esto. Hay un estudio en Harvard que dice que hoy en día es algo histórico, porque están trabajando hasta 5 generaciones juntas, ¿no? Porque incluso ellos hablan incluso de la Silent Generation, y dice, bueno, incluso hoy en día las personas se quedan trabajando hasta muchos años más que de lo que pasaba antiguamente en las compañías. Entonces tenemos personas con muchísima trayectoria, con más edad, y personas muy jóvenes también trabajando. Entonces, eso le da como una diversidad nunca antes vista a las empresas hoy en día. Después hay el segundo estudio, tiene que ver con el liderazgo inclusivo, que cuando esta diversidad y estas diferencias se lideran y se gestionan con una mirada inclusiva, con una mirada orientada eh, a aprovechar las diferencias, la baja productividad de los empleados cae y se alcanza mayor rendimiento. Es decir, que el desempeño concreto de las personas puede crecer a partir de esta diversidad, ¿no? Y hay otro de Frontiers in Psychology, este otro estudio que es de este año, es bien nuevito, justamente lo que va a decir es esto, que a veces la diversidad generacional trae conflictos. Y eso es cierto, y todas las instituciones y las organizaciones tenemos conflictos porque somos personas, ¿no? Ahora, cuando hay un liderazgo compartido y cuando el liderazgo eh, se, se empieza a ganar esta distribución del liderazgo, se anima a delegar, se anima a confiar en los otros, esos conflictos se transforman en motor de innovación, ¿sí? Esos conflictos, esa diversidad, se gestiona de tal manera a través de ese liderazgo que se transforman en una ventaja para poder lograr mayor innovación. Y el último estudio habla de que en estos equipos que trabajan de manera inclusiva, generan en lo económico, ¿no? Un 35% más de productividad y son 2 veces y media más efectivos los empleados, ¿no? Entonces, es importante entender que sí, cada generación tiene características particulares, han vivido experiencias hasta históricas diferentes, y eso hace que muchas veces tengan miradas distintas, prioridades distintas, motivaciones distintas. Ahora,
para poder lograr trabajar juntos, y no solamente trabajar juntos y tolerarse mutuamente, sino crecer juntos, hay que entender esas diferencias como una riqueza, ¿sí? Una riqueza que tiene la compañía, una riqueza que tenemos en ese equipo. Por eso yo les quiero compartir estos 3 pilares para crecer juntos, que tienen mucho que ver con lo que contaron expositores anteriores, así que está buenísimo porque estamos todos alineados, ¿no? La primera es la confianza. La confianza no es algo que se pueda imponer desde arriba, sino es algo que se va construyendo. A mí me gusta ver la confianza como una especie de batería, ¿sí? Una batería que se va cargando a partir de las experiencias que tengo con el otro y que a veces se puede descargar con las experiencias negativas que tengo con el otro. Y no tiene que ver solamente con la confianza en la parte técnica del otro, es decir, por ejemplo, en su expertise profesional o en su antigüedad, sino que tiene que ver con algo mucho más humano, mucho más personal, ¿no? ¿En qué puedo confiar en el otro? Eh, y en este equipo, ¿realmente confiamos unos en otros? Y eso también tiene un aspecto muy importante que es la seguridad psicológica. Saber que puedo intentar algo, que incluso si me equivoco podemos utilizar ese error, reflexionar sobre eso y aprender de eso. Que no voy a estar siendo juzgado todo el tiempo, ¿sí? Como el nuevo, por ejemplo, si soy el más joven de un equipo, o que no me van a tildar de, entre comillas, el viejo, porque soy uno de los más grandes, sino que al contrario, la mirada está puesta en lo que puedo aportar, en la contención mutua, en esa seguridad psicológica que nos da el saber que puedo expresar mis opiniones, mis ideas, que puedo animarme a probar cosas nuevas. Parte de esto fundamental es la escucha, la capacidad de escuchar, la capacidad de escuchar atentamente, empáticamente, activamente, no escuchar para responder o para retrucar, sino escuchar para comprender y aprender de lo que está diciendo el otro. Y por supuesto, la base de todo esto, la base de la confianza, es ese respeto mutuo, que no es solamente tolerancia a lo diferente, sino que es algo mucho más profundo, es comprender esa valoración que, eso valioso que el otro tiene para aportarme. El segundo pilar es el propósito, ¿sí? El sentido de propósito. Hace un rato hablaban de esto de lo trascendente, ¿no? Más allá de que puedan haber motivaciones diversas y prioridades diversas en el equipo, ¿cuál es el propósito que nos une? Y eso es una gran habilidad que tiene que desarrollar el líder. Poder transformar los objetivos, las metas institucionales, organizacionales, en un propósito compartido, que nos brinde un sentido, una brújula de hacia dónde estamos yendo todos juntos, esa sensación de estar todos en el mismo barco yendo hacia ese lugar, ¿no? Y que nos ayuda, ese propósito compartido, esa brújula, nos ayuda a que más allá de los diferentes roles, de los diferentes estilos, todos estemos alineados hacia el mismo lugar, todos estemos mirando hacia el mismo lugar. Y nos ayuda a entender que esta diversidad de roles también son contribuciones para llegar al mismo lugar, ¿no? Que todos podemos contribuir, todos podemos aportar para esto. El último pilar que les quiero compartir tiene que ver con la colaboración, ¿sí? ¿Y qué significa colaborar? Muchas veces, esto es un ejemplo por ahí no empresarial, pero creo que los va a ayudar. No sé si ustedes tendrán familiares que son pequeños o demás. Bueno, se trabaja mucho en las escuelas, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿no? Pero nadie sabe cómo trabajar en grupo. Y llegamos a las empresas diciendo, bueno, no sé bien qué es trabajar en equipos, ¿no? ¿Y qué es? Repartirnos las cosas y como hacen los chicos, que cada uno lee una partecita de lo que tiene que hacer y escribe una parte del afiche y después lo presenta. Bueno, ¿qué es colaborar, no? Entonces, colaborar tiene que ver con una disposición
y con un hábito, les diré. No es solo una competencia, es el hábito de poder aprender del otro y de poder aportar lo que yo tengo para que el otro aprenda. Tiene que ver con esa humildad bien entendida de reconocer no solamente cuáles son mis falencias y mis necesidades, sino también reconocer cuáles son mis talentos que yo puedo ofrecerle al equipo, ¿no? ¿En qué consiste el valor de cada uno? Y animarme a aprender del otro y entender como equipo y poder transmitir como líder que la necesidad de aprendizaje es para toda la vida y que no es símbolo de debilidad, sino por el contrario, esa apertura al aprendizaje es un gran indicador de potencial. Hace un ratito decíamos, bueno, ¿cómo hacemos por ahí con las personas que no están tan acostumbradas a la inteligencia artificial, a nuevas herramientas? ¿Y cómo hacemos con el más joven que a veces viene pensando que lo sabe todo y tenemos que enseñarle algo más desde la cultura, desde las tradiciones? Bueno, desarrollar, y ahora al final vamos a ver como algo de esto, ¿no? Desarrollar esa mentalidad abierta, curiosa, con interés por seguir aprendiendo constantemente. Y acá está esa mentoría inversa. No solamente el que tiene mayor expertise o más años es quien enseña y mentorea, que esos programas de mentoring o de coaching están bastante extendidos por las empresas, sino qué pasa cuando es el más joven el que puede entrenar o formar también y aportarle algo a aquel que tiene mayor expertise. Y ahí el primer lugar del modelo es el líder. ¿Qué me animo yo a aprender de mis colaboradores? El líder ya no es más el que sabe todo o el que sabe más, sino es aquel que se pone al servicio y reconoce que puede aprender de sus equipos. Y en este sentido, tener respeto por los tiempos de cada uno. Cada persona eh, aprende a un ritmo distinto y eso es válido y es necesario entenderlo porque si apresuramos o presionamos esos eh, tiempos de maduración o de formación, esa formación, esa capacitación termina siendo muy superficial, ¿no? A veces con dar un curso sobre una determinada herramienta o un taller sobre no alcanza, sino que a veces se necesita ese acompañamiento más personalizado, el ver casos, el revisar, el pensar juntos, ¿sí? Y a veces incluso aprendemos más cuando le tenemos que explicar a otro, ¿no? Entonces, estos tres pilares son pilares que me parecen fundamentales para poder pensar en crecer juntos. Ahora, hay un concepto que es la mentalidad de crecimiento, que ahora se los voy a contar un poco más y que me parece importante traérselos porque eh, trabajar desde aquí, trabajar desde este mindset como líderes nos puede ayudar a poder trabajar en esos tres pilares en los equipos, ¿sí? Porque no se desarrollan solos. Entonces, ¿qué hace falta? Un líder con este mindset. ¿Qué significa el mindset? Carol Dweck es una investigadora que es quien desarrolla el concepto de mindset, de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y ella va a hablar, Mary Murphy, que es la autora de Culturas de Crecimiento, es alumna de Carol Dweck, ella sigue su teoría y lo que va a hacer es desarrollarla a nivel institucional, a nivel de culturas institucionales, de culturas empresariales, ¿no? La mentalidad fija es la mentalidad, disculpen, estoy un poco engripada. La mentalidad fija nos dice, es un modelo mental que nos dice que o soy bueno o soy malo en algo, ¿sí? Que la inteligencia, que el carácter, que la personalidad son cosas fijas, que son así, son inamovibles, ¿sí? Entonces, o bien soy inteligente o no lo soy. Soy bueno en matemática y soy malo
sociales, por ejemplo, ¿sí? Soy muy bueno trabajando con herramientas técnicas, pero soy malísimo en la comunicación. Y esto es así y no cambia, no hay posibilidad de cambiar, siempre va a ser así. Esto genera culturas y personalidades que evitan el fracaso, que entonces el tratar de parecer inteligentes o buenos o excelentes está como en el objetivo y por lo tanto se evitan los desafíos. Hace un ratito hablábamos de esto de la seguridad psicológica, ¿no? Bueno, sería el contrario. Si no haces todo bien, entonces significa que no sos un buen miembro del equipo. Entonces son personas que tienden a evitar los aprendizajes porque no se creen capaces de. Y son culturas que evitan el aprendizaje. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que piensa que todas las habilidades pueden ser desarrolladas. Por supuesto que traemos ciertos talentos y ciertas capacidades, pero los obstáculos con los que me encuentro, las cosas difíciles, por ejemplo, empezar a usar alguna herramienta de inteligencia artificial, como decían antes, bueno, es simplemente un desafío. Y si me está costando, significa que todavía no lo conseguí, que necesito esfuerzo, que necesito perseverancia, que necesito tal vez ayuda o distintas estrategias, ¿no? Pero mi verdadero potencial y el verdadero potencial de los demás y del equipo no es algo que ya esté fijado e inamovible, sino que es algo que todavía podemos descubrir, ¿no? Entonces, desarrollar este tipo de mindset a partir de la comunicación, por ejemplo, qué hacemos con los errores como líderes, cómo comunicamos los éxitos y cómo comunicamos también las dificultades o las cosas que no salieron como esperábamos, todo eso va desarrollando una cultura de crecimiento. Estas culturas de crecimiento son como esa tierra fértil para poder hacer que las personas y que los equipos crezcan y florezcan, eh, que puedan desplegar su potencial. Eh, las organizaciones que realmente pueden ser no solo exitosas, sino sostenibles en su crecimiento, son aquellas donde las personas pueden florecer, que pueden desplegar todas sus capacidades y todo aquello que tienen para dar. Soy una convencida de que todas las personas tenemos algo para dar, ¿sí? Está en el liderazgo cómo hacemos como con una plantita, ¿no? ¿Cómo hacemos para preparar ese terreno? ¿Cómo hacemos para cuidar a esas personas y para lograr que cada una de esas personas en sus diversidades puedan aportar al equipo? Eso es un poco lo que quería compartirles. Dejo de compartir para ver si hay preguntas, si hay ideas. Gracias, Gabriela, muy, muy interesante, bastante reflexiva, sobre todo la ponencia. Bastantes preguntas. Una de ellas dice, ¿es una ventaja tener gente de distintas edades? Ayuda, unos traen experiencia, otros traen nuevas ideas. Creo que el problema no es la edad, es cuando no se sabe escuchar ni trabajar juntos. Adhiero absolutamente, y es un poco lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Creo que para que la diferencia, para que la diversidad, y en todo tipo de diversidades, no solamente edades, ¿no? Para que eso realmente aporte a que el equipo crezca y se potencie, tiene que haber una cultura y un liderazgo que ayude a visibilizar esas ideas y esas diferencias como algo positivo, que potencie la escucha. Entonces, más allá de qué herramientas o estrategias usamos, ¿cómo nos estamos escuchando? ¿De qué forma? ¿Qué espacios tenemos para escucharnos, para compartir, para generar confianza? Sí, adhiero. Comenta también, gracias. Mariano Doval dice, colaborar también es comprender, conectar. Se requiere paciencia y empatía. Totalmente. No podemos escuchar si no hacemos silencio, ¿no?
Y silencio no es solamente el silencio físico de cerrar la boca un ratito, sino silencio mental. Es muy habitual escuchar para responder algo, porque quiero tener razón, ¿no? Es más complejo escuchar para comprender. Hay algunos autores que en esto de la escucha, para generar una escucha más flexible, lo que recomiendan es buscar, escuchar y leer, por ejemplo, autores o incluso, no sé, periódicos, noticieros o lo que fuera, que tengan una mirada opuesta a la mía, ¿sí? Si a mí me gustan determinadas ideas, tratar de escuchar y leer sobre personas o autores que digan cosas completamente diferentes, ¿sí? O incluso aprender cosas que no tengan nada que ver con mi profesión, porque eso ayuda al cerebro a tener que configurar hasta conexiones distintas. Y esos aprendizajes me ayudan a generar mayor flexibilidad cognitiva para una mejor escucha. Claro. Hay una pregunta, gracias, Gabriela. Hay una pregunta de Francisco José Rebollo. Dice, ¿y si la organización no pone de su mano para que puedas desarrollar o mostrar todo tu talento? ¿Qué hacer ahí? Son situaciones complejas. La cultura, sin duda, de una organización, bueno, para poder modificarla, cada persona tiene que ir generando cosas, ¿no? Lo mejor que se puede hacer es dentro del propio ámbito donde uno está, poder generar esos espacios de escucha, de tolerancia, de colaboración, ofrecerla a uno, ¿sí? Por supuesto, uno tiene que poder ir detectando organizaciones con más posibilidad o más permeables a los cambios y hay otras que no tanto y que por ahí me voy a sentir más desmotivado. Pero sí, incluso si estoy en una organización que mira la diversidad de una forma distinta, dentro de mi equipo, dentro de mi sector, yo puedo generar acciones para desarrollar esta mentalidad de crecimiento en quienes me rodean. Claro. Por último, pregunta Magali Quintana, cuando la confianza se daña, ¿vale la pena insistir en señalarlo o qué otras soluciones funcionan o recomiendas? Para, si se quiere rescatar ese vínculo, sí, Sí, es bueno conversarlo no desde el juicio al otro, sino desde los sentimientos, desde los datos, desde las cosas, poder expresar cómo me sentí, qué fue lo que hizo perder mi confianza y tratar de reconstruir esta relación. La confianza no se va a reconstruir solamente con una conversación, sino que eso puede ser el inicio. Pero como les decía, la confianza es una batería. A partir de las experiencias que voy teniendo con un otro, se carga o se descarga, ¿no? Y puedo volver a tener experiencias a partir de cierta conversación donde empecemos a construir nuevamente esa confianza. Eso sí se puede. Y también la confianza es algo que va aumentando también con el conocimiento del otro. Entonces, por ahí yo sé que a determinada persona hay cosas que le puedo confiar y hay otras que no tanto, porque esa persona, por sus talentos, por su estilo, bueno, se va a comportar de manera distinta en distintos temas. Entonces también hay como una confianza que puede distinguir en temáticas respecto a una persona. claro. Preguntarte, Gabriela, también algo que ha sido un común denominador aquí. eh, ¿Cómo consideras tú que para quienes no hemos puesto al centro de la organización el capital humano, quienes no hemos puesto en el centro la persona, cómo podríamos empezar? Vamos a suponer que hemos desatendido el tema de poner al centro el ser humano y nos hemos enfocado en lo económico, nos hemos enfocado en otras cosas. ¿Cómo empezar de cero? ¿Cómo revertir eso que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo? Se me ocurre con la gestión del tiempo. Primero, convencernos de que es hacia ahí a donde queremos ir. Establecerlo y visibilizarlo como una meta clara, ¿sí? Pero además,
darle lugar en la agenda. Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el tercer hábito es la gestión del tiempo. Y él en ese capítulo dice que aquello que es importante y urgente siempre es lo que tiene que ver con lo humano. Entonces, darle tiempo en la agenda planificado Ok. y priorizado a todo lo que sean conversaciones, no solo reuniones, donde hay una agenda y esto, no, sino conversaciones, el compartir con otros, el escuchar. Darle tiempo en la agenda es el primer paso, pero para eso todos tenemos que estar convencidos de que es hacia allá donde queremos ir. Genial, muchas gracias, muy linda tu respuesta. Nos pregunta Lourdes Arreola, dice, ¿qué recomiendas hacer para generar confianza con los mandos medios, que tengan sentido de pertenencia a la organización? Y aquí me voy a volver medio repetitiva, pero la escucha y las conversaciones. Ya, El sentirse escuchados, y lo segundo sería conectarlos con un propósito compartido, ¿sí? ya, Cuando yo siento que lo que yo hago en esta organización, que mi rol, que mis metas tienen un sentido más allá del aquí y el ahora y más allá de la obligación o de lo que tengo que hacer, sino que van hacia un propósito mayor, más trascendente, como decían antes que yo. Eso genera una pertenencia y genera como una motivación muchísimo más profunda. Entonces diría eso, la escucha por un lado, más allá que hay muchas veces que vos a la persona no le podés dar la respuesta que quiere, pero sí lo podés escuchar de todas formas. Entonces el sentirse ya. escuchado y el tener un propósito compartido son fundamentales. Me encanta lo de propósito compartido. Gabriela, pues muchas gracias. Bastante A interesante ustedes. la ponencia. No sé si quieras cerrar con algo por último. No, simplemente leí una partecita de un comentario que decía no rendirse, y creo que es eso, nunca rendirse con las personas, siempre seguir apostando. Un placer estar acá, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas, y bueno, nada, espero nos volvamos a ver pronto. Gracias, Gabriela. Fíjate, vamos a cerrar con un comentario aquí de Wilber Castilla que dice, la confianza solo se construye y se mantiene con actitudes consistentes. Las conversaciones son más que un feedback bidireccional. Muy linda manera de Absolutamente, cerrar. total. Gracias. Gracias. Gracias, Gabriela, por tu ponencia. Gracias a los 3 ponentes que estuvieron hoy en día. Pues quedan unos minutos para conclusiones, para evaluación. No sé si alguien quiera por ahí compartir algunas conclusiones para todos aquí en el chat, una última pregunta. No sé, Debra, dar paso por ahí a la evaluación final para terminar en tiempo. Sí, ya estamos en tiempo justamente. Pues muchas gracias a los expositores que nos acompañaron. Ya vimos también cómo Manuel nos compartió la importancia de crear esas culturas inclusivas, ¿no? Que potenciaran la colaboración entre las generaciones. También vimos cómo María Eugenia enfatizó la necesidad de poder liderar con una visión, con una empatía, de ser un líder transformador que sea capaz de guiar a nuestros equipos hacia el éxito. Y pues ahorita, en este momento, Gabriela, que nos compartió cómo podemos ayudar a reconocer, pues que el corazón de todo el liderazgo finalmente son las personas, ¿no? Son las personas, sus relaciones, como bien decía ella, partiendo de la escucha activa y teniendo un propósito compartido. Entonces, pues muchísimas gracias a todos nuestros expositores que nos acompañaron, María Eugenia, Gabriela, Manuel, a Daniel, que es excelente tu participación como moderador, y al profesor Carlos Cervera, que estuvo desde el chat ahí atareado respondiendo algunas respuestas. Y pues por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este Meeting Point. Espero que las ideas que obtuvimos el día de hoy nos ayuden a compartir y que nos sean de utilidad, ¿no? Que los podamos compartir con los que no se pudieron conectar, pero que Claro. también nos ayude a fortalecer nuestros equipos, a fortalecer nuestro liderazgo y la colaboración multigeneracional que ya se está dando en las empresas.
Esta grabación, como han visto, ha sido grabada, se va a subir. Por aquí vi en el chat que nos estuvieron solicitando que les compartiéramos las presentaciones. Toda la sesión ha sido grabada y se va a subir al canal de YouTube de la IMA para que lo puedan volver a ver, lo puedan refrescar y lo puedan compartir. Y así como este tema que vimos el día de hoy, pues estamos buscando tener más temas que resulten de su interés. Queremos seguir teniendo estos puntos de encuentro con ustedes y pues estén muy pendientes porque es muy probable que el 2026 tengamos una gran sorpresa para todos ustedes, que ahí la estamos apenas cocinando, pero es muy probable que se las haremos compartir en cuanto lo tengamos. Y les voy a pedir, antes de la evaluación, les voy a pedir que abramos nuestra cámara para que nos tomemos la foto del recuerdo. ¿Cómo ven? Hay que abrir la cámara, sonreír y por aquí voy a estar tomando unas capturas de pantalla. No, ténganme un poquito de paciencia porque veo muchas manitas y a ver, aquí está la primera captura. Ahorita tomo la segunda porque, híjole, gracias a Dios tuvimos un aforo muy importante el día de hoy. Rompimos un récord nosotros mismos en cuanto a asistencia, entonces, quiero que todos salgan, quiero tener las impresiones de todos, así que aquí voy. Híjole. Y gracias a todos los participantes que nos expusieron por ahí sus preguntas, bastante interesantes, sus reflexiones. Este, no pudimos darle respuestas a todos porque hubo casi 400 conectados, entonces está complicado responderles a todos, pero gracias a todos por el interés. Sí, muchas gracias a todos. Y aquí les dejo ahora sí la evaluación. Les agradecería mucho que en la parte donde les comentamos que sí, qué tema les gustaría ver, pues que nos compartan, qué les gustaría conocer. Queremos seguir teniendo estos puntos de encuentro con ustedes y nos interesa mucho conocer su opinión. Muchas gracias.